Buenos días, Dios le bendiga. Aquí nuevamente estamos en su devocional. Háblame, Señor. Dios te bendiga, que la gloria del Señor y su presencia sea sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu hogar. Que la paz del Señor se derrame abundantemente sobre tu casa. Y es un gozo poder estar esta mañana nuevamente compartiendo esta palabra del Señor para tu vida, para que pueda ministrar tu corazón, pueda ayudar tu vida. Así que te pido en este momento que tú puedas cerrar tus ojos y escuchar esta adoración, y tú puedas tener un momento donde tú puedas adorar esa presencia del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos poder, te damos majestad. Eterno, hermoso y maravilloso Dios, en esta hora de la mañana nos presentamos delante de tu presencia con el único deseo de que tú en esta mañana nos puedas hablar, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la majestad. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Recíbela en esta hora de la mañana. Te queremos adorar, te queremos bendecir, queremos exaltar tu bendito y glorioso nombre. Levantamos nuestro corazón, levantamos nuestras manos, adoramos tu nombre, nos presentamos delante de ti con un corazón humilde, sencillo, anhelando el derramar de tu gloria, anhelando que tu presencia se derrame sobre nuestras vidas y tu fuerza descienda sobre nuestras vidas, Señor. Háblanos en esta mañana, es nuestro escuchar tu voz, Señor. Quita todo lo que no es tuyo esta mañana, llévate lo que no es tuyo. Todo lo que en esta mañana quieras, Señor, robarse la paz, quieras robarse la bendición, quieras robarse, Señor, en esta mañana, el que podamos abrir nuestros oídos y poder recibir de ti en esta mañana. Padre, nos presentamos con el único deseo de tocar tu trono, Señor, de tocar tu presencia, de sentir tu abrazo, de sentir tu gloria, de sentir tu majestad, de sentir tu maravillosa mano tocar nuestras vidas. Padre, ahí donde hay cada alma, cada hermano, cada amigo, cada compañero que se conecte a esta hora o que mañana luego pueda escuchar esta palabra de parte tuya, tú le puedas hablar, porque ese es nuestro deseo. Por eso estamos esta mañana aquí, porque anhelamos que tú nos hables, Dios. Nos rendimos, reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Y por eso venimos en esta hora de la mañana y te adoramos, te bendecimos. Adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre y te reconocemos como el dueño, como el Señor, como el soberano y dueño de nuestras vidas. Adoramos. Paséate ahí en cada hogar, paséate ahí en cada familia, paséate ahí donde está la necesidad, paséate ahí, Espíritu Santo, donde está el dolor, la angustia, el desespero, todo lo que el enemigo haya tramado en este día o en este momento para robarse la paz de las personas. Padre, declaramos en esta hora de la mañana, Señor, que tú traes tu presencia y tu presencia entra y comienza a inundar y comienza a llenar los hogares, y toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas queda sin poder, sin autoridad, queda
cancelado y declarado inoperante por el poder de tu palabra, Señor. Grande eres, hermoso eres y poderoso eres, maravilloso eres. Grande y maravillosa son tus obras. Por eso hoy en esta mañana que nos hables. Deseamos en esta mañana que tú nos puedas hablar y que tú nos puedas ministrar y que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Cada persona que pueda escuchar este devocional pueda recibir luz, dirección, guía, Padre. Padre, atamos, ligamos, reprendemos y declaramos inoperante todo lo que está operando en los aires. Señor, oramos y declaramos que esta pandemia desaparece, Señor. Aplicamos tu sangre, Señor, y nos cubrimos con tu sangre y declaramos que ninguna plaga tocará nuestra morada, que ninguna plaga tocará nuestra familia, porque tu palabra lo enseña, y por la fe nosotros declaramos ahora que donde hay un corazón que conoce y recibe tu palabra, Señor, ahí se va la desesperanza, la tristeza, el miedo, la angustia, y declaramos que tu sangre preciosa, Señor, se derrama sobre cada hogar y sobre cada vida, y puedas recibir en esta mañana tu paz y tu dirección. Háblanos, dirígenos, háblanos, guíanos, Señor. Padre, presento la vida de mi Padre, declarando sanidad, declarando la llaga de Cristo, declarando un milagro, declarando que ese cáncer desaparece, declarando, Señor, que tú das vida a todas célula cancerígena que está ahí, la declaramos sin poder, inoperante, Señor, y que desaparece, y que tú le das vida a las células que están muertas, Señor, y tú hoy haces un milagro en su vida, y declaramos un milagro, Señor, ahí sobre cada alma, sobre cada vida que está enferma, en una clínica, en una casa, en un hogar. Declaramos que la llaga de Cristo se derrama sobre sus vidas, Señor, y declaramos que hasta hora de la noche, de la mañana, hay un milagro en cada vida, Señor. Creemos que tú visitas cada hogar donde hay una enfermedad, donde hay un momento, donde hay, Señor, una dificultad. Declaramos en esta hora de la mañana que tú tienes el poder para cambiar y para transformar cada vida. Así que paséate, Espíritu Santo, ahí en cada vida, en cada hogar donde hay un enfermo, donde hay angustia, donde hay desespero. Declaramos en esta hora de la mañana que tu poder se desata sobre las vidas, Señor, y rompe ahora toda enfermedad, toda obra de las tinieblas, todo lo que el enemigo ha levantado, temor, angustia, desespero. Creemos que tú eres un Dios poderoso y que tú eres un Dios grande y eres un Dios absoluto, Señor. Declaramos tu llaga poderosa en las vidas, en los hogares, Señor. Declaramos un milagro en las vidas. Declaramos sanidad, Señor. Y declaramos que tú eres un Dios de poder y eres un Dios de milagros, Señor. Y declaramos ahora, Señor, sanidad. Y atamos al diablo y sus demonios, Señor. Y atamos tu espíritu de enfermedad. Todo lo que no es tuyo lo atamos. Declaramos sobre Señor. Declaramos que ninguna plaga tocará nuestras moradas, Señor. Porque tú eres un Dios de poder, eres un Dios de misericordia, eres un Dios grande, eres un Dios soberano, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana, porque eres un Dios de milagros y que cosas nuevas acontecerán en nuestras vidas, Señor. Que tú estás levantando una iglesia poderosa en fe, una iglesia poderosa para avanzar, Señor. Que no se ha detenido ante la adversidad, sino que tú le has dado las herramientas para poder llegar de otra manera a las vidas. Yo sé que tú estás haciendo algo en las vidas en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Estamos aquí en este devocional que le hemos titulado Háblanos, Señor. Háblame, Señor. Saludo ahí la vida de mi madre, está ahí conectada en este momento, la pastora Teresa Costa. Saludos para tu familia, para tu hogar, para todos los que nos están viendo en este momento. Amén. Tenemos que compartir una palabra, saludar a cada uno de los hermanos de Iglesia Cristiana Espada Cortante, Pastor Germán, a su esposa, a cada uno de los servidores, a cada uno de los hermanos que Dios ha puesto a nuestro lado para
llevar el mensaje y llevar la palabra del Señor. Saludamos a cada uno de esos hermanos que están ahí pendientes siempre a escuchar. Así que un saludo de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijas, de mi nieta. Un saludo de parte del Señor. Vamos a leer la palabra en esta mañana. He traído una palabra que se le he titulado Recuperando lo Perdido. Y vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 30. Versículo 1 al versículo 4. Todo el capítulo, pero quiero abrir con estos 4 textos. Dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerto, sino se los habían llevado al seguir su camino. Dice el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Amén, tremenda palabra. Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Dice el versículo 4, que es el que más me impacta. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. El tema de esta noche, esta mañana es recuperando lo perdido. Que el Señor pueda hablarte, que el Señor pueda ministrarte, que el Señor pueda darte dirección en esta hora de la mañana, sabiendo, hermano, que no estamos atravesando momentos fáciles, estamos pasando momentos difíciles, pero tenemos al Señor con nosotros, y esa es la ventaja que nosotros tenemos. La ventaja que nosotros tenemos es que el Señor está en nuestras vidas, está en nuestros corazones, y que nosotros tenemos herramientas que otros quizás en esta mañana no tengan, porque nos acercamos al Señor porque creemos lo que su palabra enseña y sabemos lo que su palabra nos dice. Así que el Señor quiere que en esta hora de la mañana podamos entrar en su presencia y recuperar lo que en alguna manera el enemigo nos haya robado con esta situación que está aconteciendo en el mundo. Quizás el enemigo te ha podido robar la paz, te ha podido robar la tranquilidad. Quizás el enemigo se ha llevado muchas cosas en tu vida, pero el Señor está en nosotros. Y a veces nosotros pensamos, cuando nos pasan situaciones y nos pasan cosas, pensamos que estamos solos y que pensamos que a nosotros son los únicos que nos están pasando estas situaciones. Y a veces hasta llega la duda y llega el temor, y llega la angustia y llega el desespero. Pero cuando nos vamos a la palabra, porque nuestra vida como creyentes y como conocedores de la palabra tiene que estar centrada en la palabra del Señor. No podemos caminar y no podemos andar en esta vida sin las herramientas que Él nos ha dado. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, ni en lo que nosotros pensamos, ni en lo que nosotros creemos. Debemos apoyarnos en lo que la palabra del Señor nos enseña, en lo que la palabra del Señor nos habla, en lo que la palabra del Señor nos guía. Y a la luz de la palabra podemos ver aquí una situación difícil, donde él estaba haciendo algo que Dios le mandó a hacer. Él estaba luchando, estaba peleando, estaba en una guerra a favor de los suyos. Él estaba conquistando tierras, pero que cuando llegó a su casa se encontró con un panorama desolador, con una situación que no empezó. Él nunca pensó encontrarse con esa situación. Y muchas veces nosotros pensamos que por conocer al Señor y por estar haciendo las cosas que Él nos ha mandado a hacer, nosotros como que somos inmunes
o somos intocables, o como que a nosotros no nos van a pasar las cosas que a otras personas le están pasando. Pero a la luz de la palabra nos podemos dar que el rey David, el dulce cantor de Israel, venía de una guerra. Y yo me imagino que como hombre de guerra que llegó a su casa, pensó que su esposa le iba a recibir, pensó que el estar en el campo de batalla, su alimentación no era tan buena y pensaba de pronto una cama, un cuidado de su esposa, una comida bien preparada, una atención. Por estar en la guerra no la podía tener porque su esposa estaba en la casa. Y de pronto en su mente y en su corazón él venía de esa guerra, de esa batalla, con el deseo de encontrarse en su casa, con su familia, con sus hijos, con su hogar. Pero cuando llegó se encontró con un panorama desolador, con una situación que jamás pensó encontrarse. Y que cuando él llegó encontró que el enemigo se había metido, que el enemigo había llegado y había invadido y había quemado y había destrozado y se había llevado a las mujeres, a los niños, esclavos. La obra del enemigo es matar y es destruir. Así que hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver lo que la palabra nos enseña que debemos hacer cuando nos encontramos y nos enfrentamos a situaciones que no sabemos cómo manejarlas. Pero que cuando vamos a la palabra del Señor, Él nos ubica y nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. A veces, hermano, no es fácil servir, hacer la obra, porque a veces pensamos que por hacer lo que estamos haciendo no nos van a pasar cosas. Pero el Señor quiere hablarnos en esta hora de la mañana. Estaban sirviéndole a Dios y de repente entró a su vida una situación difícil. Ya no había lugar para habitar, todo había sido incendiado y todo había sido destruido. El panorama no era fácil. ¿Qué hacer en este caso? Dice el versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Capítulo primera de Samuel, capítulo 30. Estamos en el versículo 6. Lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra. Momentos difíciles, pero que aunque el enemigo entre y quiera robarse lo que Dios nos ha dado, en los momentos de angustia, la palabra nos da un consejo. Y David dice que se fortaleció en su Dios. Aunque todo el mundo, mire las dos actitudes del pueblo. A veces uno quiere ver en personas las mismas actitudes de nosotros, con C, actitudes. No aptitudes de cualidades, sino acciones. Y el pueblo todo venía, y David estaba con el pueblo, estaban en una batalla. Todos vieron que David no estaba ocioso perdiendo el tiempo, estaba haciendo algo. Cuando llegó la calamidad de David, no era solamente de David, la calamidad también era para los que venían con David. Y así como todos, dice la palabra, que estaban llorando amargamente y que no le quedaron fuerzas para llorar. O sea, el dolor era terrible, la angustia era terrible lo que estaban viviendo. Era un momento difícil. Póngase usted en esa posición, llegar a su casa, no encontrar a su esposa, no encontrar a sus hijos. Y fuera de eso, no solamente no encontrar esposa ni encontrar hijos, sino que encontrar todo quemado, provisiones, todo destruido. O sea, el panorama no era muy hermoso. Yo me imagino que entre los que estaban llorando también estaba David. El dolor, la situación, todo lo que estaban viendo. Pero lo importante es cuando tú y yo conocemos a Dios y el enemigo quiere robarnos la paz, la tranquilidad, la confianza en el Señor. Tú puedes ver en este pasaje dos actitudes. Unos pensaron en apedrear, a pesar de que estaban con el mismo dolor y lloraban porque no encontraron a su familia. El pueblo pensó fue en apedrear a David. O sea que David no solamente tenía el dolor de que se habían llevado a su familia,
sino que también tenía la situación de que los que estaban con él pensaban apedrearlo. O sea, la situación para David aumentó. Y vemos dos panoramas aquí. Unos que en la angustia no se refugiaron en Dios. Pero vemos la actitud de David en tiempo de angustia, en tiempo de calamidad, en tiempo de dificultad, en tiempo de zozobra. ¿Qué hizo David? Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Cuando hay confianza en nuestro corazón y sabemos que al Dios que nosotros le servimos es un Dios que no ha perdido ni perderá ninguna batalla. La podemos perder nosotros. Podemos nosotros perder esa batalla, pero Dios jamás en la vida ha perdido una ni la perderá. ¿Y qué hizo David? Se fortaleció. Porque cuando abrimos la puerta a la angustia y al desespero, a la desesperanza, perdemos el norte, dejamos de mirar a Jesús, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar su dirección, dejamos de ir a su presencia, dejamos de buscar el consuelo a la luz de la palabra y la dirección que Él nos puede dar y qué podemos hacer en ese momento difícil. Aunque la gente quiso apedrearlo, David se fortaleció. Porque nuestra fuerza, nosotros andamos y caminamos y vivimos y hacemos lo que hacemos, no porque somos grandes ni fuertes. De pronto algunos no tienen la contextura que tengo yo, otros quizás son flaquitos, delgaditos. No importa la contextura que tú tengas, física, pero la contextura espiritual, lo que produce la palabra, la fe, el conocimiento de saber quién es Dios en nuestras vidas, jamás te quitarán a ti, porque los problemas no son para apartarte, las circunstancias no son para que te alejes de Dios, los momentos difíciles que estás viviendo no es para que reniegues de Dios. Aquí tú estás viendo dos casos, unos renegaron, unos querían apedrear a David, pero David, ¿qué hizo? Se fortaleció en su Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿En qué tienes puesta tu confianza? ¿En tu dinero? ¿En los recursos? Nos hemos podido dar cuenta en estas 3 semanas que estamos encerrados que aún hay dinero y las colas son inmensas, que ni la plata ni lo que la gente tenga, la zozobra es mundial, pero tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es tu Dios? Cuando viene la calamidad y cuando viene la dificultad, ¿qué es lo que haces? ¿Te alejas o te acercas más a tu Dios? Y en ese momento de angustia y de dolor, porque quizás ni tú ni yo hemos vivido lo que David estaba sintiendo en ese momento, o puede que tú que estás ahí sí lo estés viviendo, pero la situación no era fácil. Pero cuando nosotros sabemos en nuestro corazón quién es Dios, aunque hoy no tengamos y aunque hoy estemos en vergüenza, aunque el enemigo nos quiera avergonzar por las circunstancias que estamos viviendo, David se fortaleció en su Dios. David llegó al Señor. David buscó el rostro del Señor. David buscó la dirección del Señor. David se acercó al que lo podía sacar del problema y al que tenía el poder y tiene el poder para cambiar lo que estaba viviendo. Y David se fortaleció en su Dios. Versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. David decide apoyarse y fortalecerse en Dios. Y él no le dijo: oh Dios, ¿por qué permitiste esto? Si yo te estoy sirviendo, si estoy haciendo lo que tú me has mandado hacer, ¿por qué en este momento estoy pasando lo que estoy pasando? Estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Por qué no cuidaste a mi familia? ¿Por qué no cuidaste a mis hijos? ¿Por qué permitiste esta situación? No, él se fortaleció. Él buscó la dirección. Él llamó al sacerdote, pidió las vestiduras sacerdotales. Él buscó la dirección del Señor. Él buscó el rostro del Señor. Y yo en esta hora de la mañana te digo, no sé qué has perdido. El tema de este devocional es recuperando lo perdido. No sé que el enemigo te haya podido robar en estos momentos difíciles de zozobra y de angustia.
Pero Dios ha abierto canales y bendición. Y tú abres el celular, abres el Face y encuentras palabra del Señor, porque la iglesia se ha despertado, porque la iglesia se ha refugiado en el Señor. Unos se han refugiado, unos han buscado al Señor. Y a veces uno hace esto que está haciendo acá para los que están allá, quizás de nuestra congregación o no de nuestra congregación, el lugar donde Dios nos ha puesto a pastorear. Quizás por no estar en coinonía en este momento, juntos físicamente, pero espiritualmente sí lo estamos. Y quizás hacemos esto por tratar de llevar una palabra, por tratar de llevar una voz de aliento y esperando nosotros en la fe que alguien pueda abrir el celular y pueda ver. Pero a veces ven la prédica y ven 30, 40, 50 minutos y dice, eso es muy largo. Y se están perdiendo la oportunidad de que el Señor pueda hablar a su corazón. Y el consejo a la luz de la palabra, cuando llega la crisis y el enemigo te quita algo, en la vida de David le quitó sus hijos, le quitó su familia, le quemó sus casas. Pero David se fortaleció en Dios y buscó la dirección del Señor. Así que tú que estás ahí, que te estás conectando a esta hora de la mañana, en este devocional o en esta palabra que el Señor trae para tu vida, oramos y tenemos el deseo en nuestro corazón que tus oídos puedan estar abiertos a recibir la dirección del Señor. ¿Qué otro consejo podemos encontrar en este pasaje? Ya vimos que lo primero que David hizo fue fortalecerse en su Dios. Cuando David toma la decisión de fortalecerse en Dios, de inmediato vino la instrucción de Dios. Mire lo que nosotros nos perdemos muchas veces por estar en desesperanza, por estar en desconfianza, por desconectarnos del Señor, por permitir al enemigo que entre y venga la zozobra y venga esta situación. Mire lo que nosotros nos perdemos. Automáticamente cuando David, en medio de su dolor, perdió algo que el enemigo le quitó, porque tiene que acordarse usted, amado hermano, que todo lo que pasa es porque Dios lo permite, porque nada pasa si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, yo le aseguro, porque yo siempre tengo presente lo que la palabra enseña, y la palabra de Dios enseña que el obrero debe ser preparado en toda buena obra. Y aún en las cosas difíciles que nosotros estamos viviendo, Dios nos está preparando para esa buena obra que Él nos ha mandado a hacer. Quizás el momento difícil que tú estás pasando hoy, como dije en el devocional de ayer, Dios lo ha permitido para que tú mañana tengas una voz de aliento y una voz de consuelo para otro que quizás no tiene la fe que tú tienes y la confianza que tú tienes. Entonces lo primero que David hizo en este momento cuando perdió algo fue fortalecerse en el Dios, en su Dios. Y automáticamente lo segundo que pasó fue que tan pronto él buscó a Dios, automáticamente enseguida vino la dirección del Señor. Y por eso es que muchas personas hoy están en desesperanza, no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar, porque su vida se ha centrado en lo que están viviendo. Su dolor se ha centrado en lo que perdieron, en lo que el enemigo le quitó, y hasta muchas veces juzgan a Dios por las cosas que permitió, por la muerte de un ser querido, por algo que pasó, por algo que perdiste. La verdad es que cada uno de nosotros nos toca vivir situaciones difíciles. Yo confío en el Señor y mi fe está intacta. Y sé quién es Dios. Y sé en quién he creído. Y yo sé que mi vida está a punto de entrar a vivir una situación que ninguno está preparado para esta situación. Yo oro cada día porque Dios levante a mi padre de esa cama, porque hace un año le diagnosticaron un cáncer y cada día que pasa yo puedo ver con mis ojos físicos, yo puedo ver cómo cada día él se va apagando, cómo cada día su cuerpo se va debilitando, como cada día yo puedo ver que su luz se está apagando. Yo puedo verlo en mis ojos
con mis ojos físicos, pero mi fe está intacta. Y yo no dejo de orar y creer que hasta la última hora Dios tiene el poder para levantarlo de ahí. Dios tiene el poder para cambiar mi fe. Y yo le creo a Dios. Y aunque suceda lo contrario y Él tenga que partir a la presencia del Señor, sé que Él seguirá siendo Dios. Que Él seguirá siendo Dios. Porque yo cuando lo voy a visitar, Él me dice, hijo, no te vayas sin orarme. No te vayas sin orarme. Y yo le tomo la mano, comienzo a orar y a declarar la palabra y a declarar que Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de milagro, el que tiene poder para cambiar las cosas. Y Él me agarra la mano y me aprieta la mano fuerte y me dice, no llores, que yo sé para dónde voy. Yo sé que me espera la corona. Yo sé para dónde voy. Lloro porque quizás no lo voy a ver a ustedes más, pero mi corazón está tranquilo porque sé para dónde voy. Mi fe, quizás la gente lo vea a uno, pensarán que como pastor todo está bien, pero no es así. Cada uno de nosotros vive momentos que no quiere vivir, así como el rey David lo estaba viviendo. Y quizás tú que estás ahí, quizás tú ya has podido perder un familiar o otras cosas que por una empresa, un negocio, y que puedes que estés en desesperanza. Pero yo no dejo de creerle a Dios y de orar por un milagro. Así que David se fortaleció en Dios y automáticamente se fortaleció, vino la dirección del Señor. Cuando David toma la decisión de fortalecerse en Dios, de inmediato vino la dirección. Versículo 8. Y David consulta a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y vino la respuesta, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Por eso la necesidad, como dice nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Por eso es la necesidad de leer, de estudiar, de aprender, para saber qué hacer en los momentos de angustia. David consultó a su Dios, en el cual se fortaleció. Y cuando se fortaleció, esa fortaleza le dio las fuerzas para arrodillarse y postrarse en medio de su dolor y en medio de su angustia y en medio del quebranto y en medio de su pérdida. Clamó a Dios y le preguntó, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y cuando le preguntó a Dios lo que debía hacer, Dios le respondió, ves, porque ciertamente los alcanzarás, y no solamente los alcanzarás, sino que libertarás a los cautivos. Así que hay una palabra de Dios para ti en esta hora. Si tomas la decisión de David, fortalecerte en tu Dios, clamar, que automáticamente vendrán las respuestas. Y si tú haces eso en esta mañana, en medio de la escasez que tengas, en medio de la dificultad que tengas, en medio del pánico que hay, en medio de todo, hay una palabra que sale del corazón de Dios para tu vida, que traerá dirección y traerá paz a tu corazón. Y necesitas en esta hora, te lo digo de parte de Dios, fortalecerte en el Dios que tú has creído, en el que Dios que cambió nuestro lamento en baile, el Dios que cambia, el Dios que transforma y el Dios que abre puertas. Ciertamente te dice el Señor que Dios te devolverá lo que el enemigo te quitó. Porque aquí lo dice claramente al finalizar el versículo 8. Y de cierto librarás a los cautivos. Dios te va a dar y te va a devolver lo que el enemigo te quitó. Lo que el enemigo te quitó. Sé que quizás esa persona que partió, Dios no te la va a devolver. Pero sí te puede devolver la paz y el gozo y la confianza de saber que está en un lugar mejor.
Y que si Dios lo permitió, Él sabe por qué lo permitió. Así que, consejo de esta mañana, fortalécete en Dios. Busca su rostro, que Dios va a hablar. Note que la estrategia que Dios le da requiere seguir esforzándose, aunque ya estaban cansados de la batalla. Y que no crea que es fácil. Vienen de una guerra, de pelear, de batalla, montar a caballo, vienen cansados, vienen con deseos de dormir, de descansar, y encuentran esta calamidad y encuentran este momento difícil. Pero David consulta a Dios, se fortalece en el Dios que él ha creído, y viene la respuesta de Dios, porque él le pregunta qué hago, y Dios le dice, vaya. O sea que la estrategia de Dios era que en medio de lo que estás pasando, necesitamos seguir esforzándonos un poquito más. Quizás estás cansado, quizás estás débil, quizás no sabes qué hacer, quizás las fuerzas no te dan. Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que esfuérzate, levántate, haz el esfuerzo. Yo a veces hablo con los discípulos nuevos de la congregación y yo les pregunto, porque están hablando y me comentan, pastor y esto, y pastor aquello, y pastor esto, y cómo voy a salir, y qué hago esto, y yo los dejo hablar. Y cuando terminan de hablar les pregunto, ¿estás orando? Y me dicen, sí, a veces. Porque a veces las personas piensan, porque están viviendo una situación y van en el bus, o van en la moto, van caminando, y en su mente dicen, Señor, cambia esto. Y ellos piensan que están orando, porque dijeron un pensamiento. Pero cuando vamos a buscar a Dios hay que sacar fuerza donde no hay. Porque a veces el desánimo te pega a la cama, el desánimo te amarra en otras cosas, el desánimo te envuelve en otras situaciones. Pero aquí la estrategia de Dios, ¿cuál era? Aún en medio del cansancio, esfuércense, levántense y vayan y persigan y conquisten lo que el enemigo les quitó. Es importantísimo ver lo que Dios le dice a David, que tiene que perseguirlos y es el que tiene que pelear. La batalla es peleando. Y si tú quieres recuperar lo que el enemigo te quitó, te va a tocar pelear. Pero no pelear en el mundo físico, sino pelear en lo espiritual, con las herramientas que Dios te dio. Porque las herramientas de Dios son poderosas para destruir fortalezas, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortaleza y toda estrategia y todo pensamiento y toda obra de las tinieblas. Así que fortalécete en Dios, levántate en esta hora, cobra ánimo, levántate, esfuérzate en esta hora de la mañana, cobra ánimo, porque gran cosa tiene Dios para ti. Y te digo de parte de Dios, recuperarás, pero tienes que esforzarte, tienes que pelear la batalla, tienes que orar, tienes que volver a congregarte, tienes que volver al Señor, tienes que dejar de echarle las culpas al Señor, tienes que levantarte, tienes que cobrar ánimo, porque vas a ver lo que Dios te está diciendo que te va a devolver. El que lo perdió fuiste tú, porque Dios no ha perdido nada. Dios lo permitió para ver cómo acciono yo en medio de la dificultad y en medio de la angustia. El que tiene que moverse soy yo, porque con familia o sin familia Dios sigue siendo Dios. Con dificultad o sin dificultad Dios sigue siendo Dios. Y el que necesita ver la respuesta soy yo. La respuesta la da Dios, pero yo tengo que moverme, tengo que accionar. Quejándote, renegando, murmurando, no vas a solucionar nada. ¿Quieres recuperar lo perdido? Lo vas a recuperar. Fortalécete en Dios, vendrá la dirección y Dios te da la orden. Y aunque estés cansado, tienes que levantarte. Yo le digo al liderazgo que está conmigo, a los que Dios ha puesto a mi lado. A veces nosotros nos quejamos porque venimos cansados y hay que ir a orar, y hay que dar una palabra, y hay que bendecir a esta persona, y hay que hacer esto. Y a veces la persona dice, uno cansado. Y la gente no entiende eso. No, es que el llamado que Dios nos ha hecho implica más esfuerzo, implica más cosas, implica sacrificio. Y a eso nos llamó el Señor. Estoy cansado, pero hay que orar, hay que ir a orar, y hay que ir a llevar la palabra, y hay que hacer el esfuerzo, porque para eso nos llamó el Señor. El siervo inútil hace solamente lo que le mandaron a hacer, pero el que no es inútil hace más de lo que Dios le mandaba a hacer. Así que te motivo en esta hora de la mañana a que Dios ponga en tu corazón el deseo de levantarte,
y recuperar eso que por mucho tiempo has llorado y que por mucho tiempo has quejado y te alejaste de Dios y abandonaste a Dios porque lo culpaste. Dios hoy te dice a través de esta palabra y de este devocional, vuélvete. Vuélvete y fortalécete en tu Dios. Y cuando te fortalezca y tengas las fuerzas y ores y ayunes y busques su rostro, yo te aseguro que como vino la respuesta para David y vino la dirección, Dios te la dará a ti también. ¿Sabes cuántas veces el enemigo nos ha robado y nos quedamos en la etapa de llanto y en la etapa de angustia? Nos quedamos ahí, en la etapa del llanto, en la etapa de la angustia. ¿Qué nos ha robado el enemigo? Y nos quedamos en esa etapa. Nos quedamos en desesperación, nos llenamos de amargura y nos olvidamos de fortalecernos en Dios para que Él nos dé las estrategias y podamos perseguir al enemigo y recuperar lo que nos ha robado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que muchos ahí se están llenando de ánimo. Mañana o luego cuando vean esta palabra, yo sé que así como David se fortaleció en Dios, también tú lo vas a hacer. Es hora de tomar una actitud diferente y empezar a perseguir hasta recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. Sea familia, posiciones, salud, trabajo, relaciones, ministerio, paz, gozo, etc. Lo que sea que el enemigo te haya quitado, Dios te lo va a devolver. Pero no va a venir por sí solo. Necesitas fortalecerte. Necesitas recibir la dirección del Señor. Y necesitas esforzarte y seguir avanzando. 3 direcciones y 3 consejos que Dios da en este devocional. ¿Qué hacer en medio de la dificultad y en medio de la crisis? No dice quejarse. No dice murmurar. No dice renegar hacia Dios. Ni señalar culpables. Fortalecerse en Dios. Dirección del Señor. Y esforzarse. Sacar fuerza de donde no hay. Y esas fuerzas vienen del Espíritu de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el de nosotros, en el poder de su fuerza. En el libro de Efesios dice esa palabra. Corre tras tu adversario y vas a recuperar lo que te pertenece. Satanás se puede estar riendo en este momento de lo que te quitó y de lo que te robó. Pero nosotros hoy vamos a tomar una actitud diferente. Y vamos a sacar la amargura, vamos a sacar el dolor y vamos a ponernos en la posición de hijos de Dios, de guerreros del Señor. Porque usted se da cuenta, David venía de la guerra. David no estaba perdiendo el tiempo. David estaba en la batalla, en la guerra. Y de pronto, por estar haciendo también cosas que el Señor te ha mandado a hacer, vas a tener pérdidas. Pero aún así, David se fortaleció en el Señor. Y esa es mi voz de aliento de parte de Dios para tu vida. Porque también lo he vivido. Y también lo he hecho. Y también he tenido pérdidas, como decía en el devocional de ayer. Momentos difíciles. Momentos difíciles. Donde la muerte ha visitado. Y sabe que Dios nos ha dado la victoria. Nos fortalecimos en el Señor y vimos la gloria del Señor. Hacer milagros. Porque Él es un Dios de milagros. Y Él es un Dios que es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer. Y sus palabras son fieles y son verdaderas, dice el libro de Apocalipsis. Sus palabras son fieles y son verdaderas. Y en Él no hay mentira. Otro consejo. En medio de la dirección, cuando Dios le dice a David que salga, porque ciertamente va a encontrar, Dios en ese camino te va a dar los recursos y te va a dar los medios para que logres recuperar lo que el enemigo te quitó. En el versículo 11 dice: y hallaron en el camino a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron agua a beber, y le dieron a beber agua. Escucha esto. El Dios que nosotros tenemos paga bien. El Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, es un Dios poderoso.
Porque quizás nosotros nos quedamos en lo que estamos viviendo. Pero Dios de antemano, si te metió en ese problema, ya Dios sabe el final. Yo no sé el final, pero Dios lo sabe. Y el final para David era mucho mejor que lo que estaba llorando. Pero David en ese momento no lo sabía. Y nosotros quizás hoy estamos llorando por algo que estamos pasando, porque nosotros no vemos el futuro, pero Dios sí lo ve. Y en el futuro, Dios sabe que esta calamidad y este dolor y esta angustia y este sufrimiento y esta situación difícil va a traer más que risa, va a traer regocijo y bendiciones grandes en tu familia. Pero tienes que cambiar la actitud. Sal de la amargura, sal de la congoja, sal de la queja, sal de la murmuración. Levántate, fortalécete en tu Dios. Busca la dirección de Dios. Esfuérzate y Dios te va a traer los medios. ¿Por qué le digo que el enemigo paga mal? Porque este hombre fue uno de los que estuvieron en la conquista. Cuando Amalek, el enemigo, se metió en Siclac y quemó y se llevó toda esta gente, ese hacía parte de los que le robaron a David, su familia y todo. Pero en el trayecto, en el camino, se enfermó. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo dejó botado. Lo dejó botado y lo dejó tirado a su suerte de que se muriera. Pero cuando dio la dirección, David sale y en el camino se encuentra este tipo. Y David, en vez de matarlo y en vez de hacerle David lo alimenta. David le da fuerza y este hombre les indica y le da direcciones hacia dónde va el enemigo. Quizás tú estés sentado pensando, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Pero Dios, en búsqueda de lo que el enemigo te quitó, te dará los medios, te dará la forma, cómo lograr que tú recuperes lo que el enemigo te quitó. Amén. Yo declaro de parte de Dios que este es un tiempo de conexiones para tu restitución. Dios hará lo que tenga que hacer. Y Dios traerá y hará las conexiones que tenga que hacer para que tú recuperes lo que el enemigo te ha quitado. Todo lo que el diablo te robó, lo recuperarás. Pero debes batallar, debes pelear y debes esforzarte. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Él es un Dios bueno, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de poder. Y yo me gozo con esta hora de la mañana. Sé que tú estás recibiendo de parte del Señor una palabra que va a cambiar y va a direccionar tu hogar, tu familia, tu esposo. Él te va a dar herramientas, Él te va a dar la forma. No sé qué va a hacer Dios. Él va a traer las conexiones, pero tú vas a recuperar lo que el enemigo te quitó. Otra cosa que encontramos en este devocional, en este pasaje. Cuando David recupera lo que es de ellos, entiende por qué Dios permite que estos amalecitas se robaran lo que le pertenecía a él. Dios es tan bueno que en medio de la dificultad que tú estás viviendo y yo, Dios lo único que quiere hacer es bendecirnos aún mucho más. Vamos a la palabra, porque estamos estudiando el 1 de Samuel, capítulo 30. Versículo 14. Pues hicimos una incursión de parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y el Negueb de Caleb, y pusieron fuego a Siclac. Versículo 16 dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Puedes reírte en esta hora de la mañana. Gózate. Sabe que estos amalecitas, antes de ir a Siclac, donde estaba la tierra de David y el pueblo de David, todo lo que se robaron, ya habían ido a otros territorios y se habían hecho desastre y se habían enriquecido y habían robado y habían hecho saqueado y se habían llenado de riquezas. Y este hombre que dejaron en el camino, mendigo, les dijo todo lo que habían hecho y que habían conquistado. Amén. Amén. Dios es bueno y Él no es deudor de nadie. Qué bueno. Y Dios es fiel. Y Dios es grande. Y mira que estos hombres, Dios los usó para trabajar para David. Dios, porque todo, acuérdate lo que te dije al principio, Dios todo lo permite porque el deseo de Dios es bendecirnos. Sino que muchas veces nosotros pensamos que todo tiene que venir por mi linda cara, sin accionar, sin moverme.
Porque con que decreto y decreto y decreto y decreto no se mueve. Ya ni ora la gente porque solamente que decreto que esto será mío. Sí, decreta que será tuyo, pero tienes que hacer algo, tienes que orar, tienes que buscar, tienes que hacer la obra, tienes que ser diligente, tienes que moverte. Dios le dio la palabra y David se había podido quedar ahí, pero David se movió. Y dice que los encontraron desparramados, celebrando, haciendo fiesta, celebrando por lo que el enemigo le había robado a todos, a los filisteos, al pueblo de Israel. Estaban, mejor dicho, haciendo fiesta. Pero ellos estaban celebrando, pero no sabían lo que Dios estaba haciendo. Y de pronto, en medio de ese dolor, las lágrimas que tú has derramado, las recompensas que vienen del cielo para tu vida y para mi vida son más grandes de que el dolor que estamos viviendo ahora. Acuérdate de esta palabra. Lo que el enemigo te lo quitó, Dios te lo va a devolver 7 veces más. Porque mucha gente dice que que el enemigo te quita, pero que Dios no le quita al enemigo para que te devuelva a ti. La verdad es que la palabra me enseña otra cosa. Y aquí la palabra está enseñando que sí, Dios te devuelve. Y más de lo que el enemigo te ha quitado. Pero tienes que hacer la diligencia. ¿Y cuál es la diligencia? Fortalecerte en tu Dios. Pedir la dirección del Señor. Esforzarte. Esforzarte. Y Dios traerá los medios para que veas la bendición que el Señor tiene para ti. Y yo declaro, por lo que la palabra me enseña, que si tú haces lo que Dios enseña en la palabra y haces lo que David hizo, tú vas a ver en tu casa lo que perdiste. Porque a veces nosotros queremos ver cosas y nosotros queremos ver que Dios haga cosas. A veces queremos ver cambios, a veces queremos ver actitudes en las personas, pero nos cuesta dar un abrazo, nos cuesta dar un beso, nos cuesta decir te amo. Queremos ver que otros hagan, pero a nosotros nos cuesta. Y tenemos que esforzarnos para dar más allá de lo que nosotros no podemos dar. Y es el Señor el que te va a poner en tu corazón. Y seguimos estudiando lo que la palabra dice. Versículo 16. Los llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos. Aquí hay una revelación de Dios. ¿Cómo los encontraron? Celebrando la victoria de lo que habían robado al pueblo de Dios. Y la mayoría de las veces cuando no se consulta a Dios y no nos fortalecemos en Dios y nos quedamos llorando, el enemigo a veces conoce nuestra forma de reaccionar. Yo aprendí algo una vez, y es que nosotros somos muy predecibles. Y como somos predecibles, ya el enemigo sabe cómo vamos a actuar. El enemigo nos pisa un callo y encima nosotros lloramos, nos quejamos, nos sentamos, no me congrego, no voy a la iglesia, no voy a... Pensamos que con nuestras malcriadeces vamos a mover la mano de Dios. Y como Satanás muchas veces sabe cómo actuamos nosotros, él sabe por dónde tocarnos para detenernos. Él sabe. Y te toca por ahí y te detiene porque sabe que es donde te duele. Y a veces somos muy predecibles. Y mira, estos estaban celebrando. Pero David se fortaleció, buscó el rostro del Señor. Vino la respuesta de Dios. Dio los recursos, dio la forma y los encontró celebrando. Pero en el mundo hay un refrán que dice que el que ríe al último ríe mejor. Pero la palabra del Señor enseña que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Así que seguimos estudiando lo que la palabra nos está diciendo. Somos muy predecibles. El alma siempre nos lleva a ser pechichones, a llorar todo y a quejarnos por todo. Lloramos por todo. Y entonces tienen que meternos el chupo. Porque como el bebé cuando llora, apenas llora, enseguida le meten el chupo para que deje de llorar. Y a veces nosotros hacemos pataletas pensando que Dios también nos va a meter el chupo. ¿Y sabe qué? Mientras estemos llorando y quejándonos y en ese dolor y en esa amargura, no vamos a ver lo que Dios nos ha prometido, ni vamos a recuperar lo que el enemigo nos quitó. Pero si tomamos la actitud que tomó David, veremos el rostro de Dios, buscaremos la dirección, escucharemos la dirección de Dios y veremos las respuestas que el Señor trae para nuestras vidas.
Estamos en crisis, dice la gente. Pues yo estoy en Cristo. Que puede que esté pasando momentos difíciles, sí, pero yo estoy en Cristo. Y yo le digo al Señor, ayúdame, porque no es fácil lo que estamos viviendo, pero yo quiero que seas tú. Y a veces me he visto movido a tocar la puerta, pero le he dicho, Señor, saca las aguas de Egipto, porque las aguas de Egipto, el Nilo, representaba la vida de la nación de Israel. Y cuando el ser humano tiene algo de donde depender, de donde agarrarse, jamás buscará a Dios. Jamás buscará a Dios. Cuando la persona tiene que hacer, porque mientras tenga donde agarrarse, las personas no van a buscar a Dios. Y yo le pedí así, Señor, yo puedo hacer esto y yo sé que tú vas a responder, pero yo aquí estoy de rodillas, buscando tu rostro, tocando tu puerta y tú la abrirás. Y tú la abrirás. Y tú la abrirás, y tú la abrirás, y tú la abrirás. Y el Señor la abrió. Y el celular sonó. Y la bendición llegó. Pero toqué la puerta del Señor. Toqué la puerta que tenía que tocar. Y el Señor abrió la puerta. Y tú estás ahí, quizás estás llorando por lo que estás pasando. Pero esa no es la actitud. Si quieres llorar, llora. Pero en la presencia del Señor. En de rodillas buscando el rostro del Señor. Y verás Dios abrir puertas y te va a devolver. Y te invito que dejes de ser predecible y sea una persona impredecible. Que las personas no sepan cómo tú vas a reaccionar. Hay personas que los tildan de amargado, de aburrido, de contestones, porque les tocan el ladito que por donde les duele y apenas por ahí los tocan ahí. Y yo le digo al Señor, enséñame que aunque me esté doliendo, que aunque esté enojado, que aunque esté molesto por una situación, enséñame a actuar de una manera diferente. Que la persona no se dé cuenta, porque el enemigo siempre va a llegar para robarte la paz. Y yo le digo, Señor, ayúdame. Y estoy aprendiendo y me ha costado, pero yo sé que el Señor me va a ayudar a no ser una persona predecible y a que Satanás no sepa cómo voy a reaccionar, sino que Él quede, Él me pueda tocar y Él pueda hacer lo que sea porque el Señor lo permite, pero que yo pueda reaccionar de otra manera, a ser impredecible, que Él no sepa cómo tú vas a reaccionar. Porque ¿sabe qué? Lo podemos ver en ese caso. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Se quejó y quería matar a David, pero David reaccionó de otra manera. Quizás Satanás nunca pensó que David fuera a reaccionar de la manera que reaccionó. Y por eso no vemos victorias. Y por eso no vemos cosas grandes en nuestras vidas. Porque reaccionamos de la manera que no es. Pero cuando reaccionemos de la manera correcta, guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver a Dios traer bendición. Bendición sobre nuestras vidas. Bendición. Y aunque hay una pérdida física, nuestro espíritu se renueva día a día. El interior, el hombre nuevo se renueva. Y puede, porque quizás este momento difícil que está viviendo no es para que llores. Cuando yo veo la Biblia y cuando estudio la palabra, yo veo cuando Ana pidió un hijo. Cuando Ana pidió un hijo, quería tener un hijo porque Penina le amargaba la vida. Y la necesidad no era de Ana tener un hijo. Era la necesidad de Dios puesta en una mujer. Escucha. Quizás la amargaba Penina porque tenía hijos. Pero en la nación de Israel no había un juez, no había un profeta, no había un hombre que llevara al pueblo a buscar a Dios. Porque el arca de David, el arca de Dios estaba en el pueblo filisteo. Y sabe que no había quien llevara al pueblo a Dios. Pero en el corazón de Dios había una necesidad. Necesitaba levantar un profeta, un juez y un sacerdote. Lo difícil en la vida de Ana a través de Penina. Y Dios va a levantar peninas en nosotros para lograr que la necesidad que hay en el corazón de Dios sea puesta. Y de esa persona, en medio de esa calamidad, salga el intercesor que Dios necesita, salga el pastor que Dios necesita, salga el evangelista que Dios necesita, salga el hombre que necesita levantarse a orar. Y en medio de la crisis
se levanten los intercesores, se levanten los salmistas, se levanten los hombres ungidos, se levanten las mujeres de Dios, se levanten las predicadoras, se levanten los misioneros en medio de una necesidad, porque se necesita que en este tiempo la iglesia del Señor se levante. Se levante. Y entonces la gente dice, Ana, y dése cuenta que cuando el niño nació, Ana lo destetó y se lo entregó al servicio del Señor. Era la necesidad de Ana. Era la necesidad de Ana. Y dice la Biblia que después Dios le dio a Ana muchos hijos más. Porque si hubiese sido la necesidad de Ana, Ana se queda con Samuel. ¿Cierto que sí? Pero Dios necesitaba un juez, un profeta y un sacerdote que direccionara a la nación, porque no había quien los llevara a la presencia del Señor. Entonces ahí, en medio de ese momento difícil, quizás Dios está levantando a ese hombre de oración, a esa mujer guerrera, esa mujer que está ahí orando día a día, noche a noche, pagando un precio. Pero nos quejamos. Mi marido, mi hija, mi esposo no cambia, mi hijo no cambia, esto no cambia, esto no cambia. Estamos en la quejadera y pasamos de cristiano a vivir en el barrio que vivimos, a vivir en me quejo. Porque todo me quejo. Y Dios lo que está buscando es que no seas tan predecible, sino que pueda ser distinto. Así que Dios te va a bendecir, pero necesitas sacar de ti algo grande y poderoso. Gloria al Señor. Ya voy a terminar. Hay alguien en esta mañana que quizás pueda decir, Dios, ayúdame a recuperar lo que el enemigo me ha quitado. Dios, hay alguien allá del otro lado que pueda decir, Señor, levántame a pagar ese precio que necesito. Porque volveré a ver a mi hijo en mi casa, volveré a ver a mi esposo en mi casa, volveré a ver mi economía restaurada, volveré a tener la paz, volveré a tener la salud. ¿Qué te quitó el Señor? Es la pregunta. Pero el Señor te va a devolver. El Señor te va a devolver lo que el enemigo te quitó. Y escucha esto, de pronto me malinterprete. ¿Depende de Dios o depende de mí? Porque tú puedes decir ahí, todo depende de Dios. Sí, depende de Dios, pero también depende de mí, de mi actitud. ¿Qué hago en medio del dolor y qué hago en medio de la angustia? Y hay que creer a la palabra. En medio del dolor Dios le dijo a David, ve. Y David fue. Y llegó y los encontró. Celebrando. Por un rato. La victoria. Porque todo lo que trabajaron. Y todo lo que robaron. Y todo pasó a mano de David y de su nación. Escuche esto. Cuando David fue, se fue sin nada. Solamente con una palabra que Dios le dio. ¿Y cuál fue la palabra? Ves. Ves, porque ciertamente recuperarás a los cautivos. Recuperarás a los cautivos. Recuperarás a los cautivos. Y cuando David regresó, no solamente regresó con su esposa, no solamente regresó con sus hijos, sino que regresó con el botín que el enemigo le había quitado. Y no solamente, me imagino que la casa de David, o lo que David tenía de casa era bonito, pero con el botín que trajo, la casa que David hizo fue mejor que la que David tenía. Una lágrima, un momento de dolor, trajo un momento de bendición suprema sobre la nación que había tenido una pérdida. Allá alguien se puede reír y puede decir gloria a Dios en esta hora de la mañana. Alaba a Dios porque Dios te va a devolver en gran manera lo que Dios te dio. Tus lágrimas serán convertidas en regocijo, en alegría, y vendrá saltando, como dice la palabra, que irá andando y llorando el que llega a la semilla, pero vendrá con regocijo cuando vea lo que el Señor hizo. Y yo declaro sobre ti esta mañana que tus lágrimas serán cambiadas en gozo, que la respuesta que Dios trae para ti depende también de ti. Esfuérzate, fortalécete en tu Dios, busca la dirección de Dios, vendrá la respuesta de Dios. Él dará la dirección, aleluya, Él traerá la bendición y te colocará los recursos que necesitas, y la respuesta del Señor vendrá. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David
a sus 2 mujeres. Versículo 19. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. De todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Gloria al Señor. Primero lo quisieron apedrear y después terminaron diciendo, este es el botín de David. Porque una actitud hace la diferencia. Unos lloraron y quisieron apedrearlo, pero él se fortaleció. Y perdona que sea tan reiterativo y que te lo diga, porque es que tengo que hablar de esto, porque es que esta es la palabra que Dios puso. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Porque el Señor te va a devolver lo que el enemigo te quitó, pero te lo debe devolver si tú te mueves. Si te fortaleces en el Dios, deja de llorar, deja de quejarte, te levantas en esta hora de la mañana, tomas la posición, tomas la espada en la mano como guerrero del Señor, te pones en la línea de batalla y peleas la batalla de la fe y te agarras de las herramientas que el Señor te dio, porque Dios te va a dar la victoria en esta hora de la mañana. Y cuando tú te fortaleces en Dios, la palabra del Señor viene. Y Dios consultó a Dios y la palabra vino y Dios le dio, ves. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, Él traerá las conexiones para que tú logres recuperar lo que el Señor permitió que el enemigo te quitara. Con el único objetivo era que quería bendecir a David más. Unas lágrimas de dolor direccionadas por el Señor traen bendiciones en abundancia sobre tu casa y sobre tu vida. ¿Qué dice aquí? Que no solamente recuperó lo grande y lo chico, sino que tomó el ganado, las ovejas y todo lo que el enemigo se había robado, y ahora gritaban, vamos a apedrearlo. No, ahora decían, este es el botín del rey David. Qué bonito es poder ver. Quizás Dios te da una palabra. Tú que estás ahí, quizás estás obedeciendo a Dios y quizás has perdido muchas cosas, pero tú no sabes el final. Quizás estás en un capítulo de la historia y quizás el capítulo que estás escribiendo esta mañana quizás sea el capítulo del dolor, pero el final de la historia tiene un final distinto al panorama que tú estás viendo hoy. Así que esa es mi palabra, la palabra que Dios puso en mi corazón para ti en esta hora de la mañana. Dios es bueno y va a traer cosas grandes a tu vida, a tu familia. El gozo del Señor. Vas a reír, porque el tiempo de llorar se acabó. Viene el tiempo de reír. Vas a reír en medio de todo lo que estás viviendo. Lo que Él te quitó, o que Dios permitió que el enemigo te quitara, con el único objetivo de querer bendecir tu vida. Dios es bueno. Versículo 21 y terminó. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, a la gente le saludó con paz. En medio de lo que Dios te manda hacer, y en medio de esas conexiones que el Señor coloca, mucha gente se va a cansar en el camino. Y hubo gente que salió con David y se cansó en el camino. Y David los dejó. David los dejó. Y más adelante usted lee en la historia que cuando David repartió el botín equitativamente. Le dio igual a los que se quedaron como a los que fueron. Y el pueblo volvió a levantarse y a reclamarle a David que por qué hacía. Eso lo estaremos compartiendo en el próximo devocional que el Señor nos permita. En esta hora quiero orar por ti, quiero orar por cada uno de los que están ahí, a recuperar lo que el enemigo te quitó, a tomar las decisiones correctas. ¿Qué hacer cuando el enemigo me roba algo? Fortalecerse en Dios, buscar la dirección de Dios. Vendrá la respuesta. Te esforzarás. Dios colocará en el camino las conexiones que tenga que colocar. Y al final traerá como resultado que te devolverá el enemigo más de lo que te quitó. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás.
Y mientras esta adoración suena, haz una oración a Dios. Pídele al Señor en esta hora de la mañana que venga sobre tu vida, que venga sobre ti, que traiga esa paz que necesitas. Quizás hoy puedas estar en dolor, en amargura, en desconfianza, quizás la paz no la tenga. Quizás hasta has dicho cosas en contra de Dios porque estás culpando a alguien por lo que pasó. Y como el pueblo quiso apedrear a David, quizás te encuentres en amargura. Busca la dirección del Señor, trae decisiones incorrectas. Y en vez de acercarte a Dios, te has ido alejando de la presencia del Señor. Así que mientras suena esa adoración que he colocado como tema de estos devocionales, háblame, Señor. Permítele al Señor y al Espíritu Santo que te pueda hablar en esta hora. Si sientes llorar, deja que el Espíritu de Dios te hable. Deja que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Deja que el Espíritu del Señor venga. Quizás ya has llorado demasiado por lo que has perdido. Y quizás el desierto que tú tienes es tan grande porque tus aguas de tus lágrimas las has derramado en una tierra que no produce. Pero la Biblia dice que nuestras lágrimas Dios las coloca en un recipiente especial. Y esas lágrimas van a darle vida al desierto que estás viviendo. El Espíritu Santo está sobre tu vida en esta hora. Y el Espíritu del Señor está sobre ti. Quizás estés también como yo, pasando un momento difícil con un familiar que está a punto de partir a la presencia del Señor. Y como decía una persona, me decía, si Dios levanta a mi papá de ahí, yo le voy a servir. Y sabe que Dios no trabaja así. Que Dios te haga entender que todo lo que Dios ha querido hacer con este momento de dolor es traer a tu vida un grado mayor de bendición y de respuestas de Dios a tu vida. Que de pronto al terminar todo este proceso, terminarás siendo un pastor como yo. De pronto terminarás cantándole al Señor y siendo esa voz que te gastaste llorando y quejándote, la vas a utilizar para cantar y glorificar el nombre de Dios. De pronto al terminar todo este proceso, serás ese intercesor, ese guerrero, esa guerrera del Señor. O simplemente ese hombre con una paz y esa mujer con una paz, como los tres jóvenes que estaban en el pozo, en el horno de fuego, con una certeza que aunque el enemigo se levantó contra ellos y el enemigo les dijo, bueno, ahora voy a tocar, cuando toque usted se tiene que postrar. Y estos tres hombres dijeron algo que marcó y ha marcado mi vida para siempre. Le dijo, sepa, oh rey, que el Dios que nosotros le servimos tiene el poder para librarnos de tu mano. Y si no, sepa, oh rey, que aunque Dios no nos salve, no nos postramos y no nos arrodillamos ante la estatua que tú has levantado. Esa certeza y esa paz te la tiene que dar Dios en esta mañana. Así que levántate. Oro porque el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, se derrame sobre tu corazón. Y el Espíritu de Dios viene sobre tu vida en esta hora. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Consuela. Porque David recibió el consuelo
cuando se fortaleció en Dios. Fortalécete en Dios en esta hora. Dobla tus rodillas, levanta tus manos, acércate al trono de la gracia y hallarás el oportuno socorro, enseña la palabra. Yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando. Yo sé que el Espíritu de Dios está hablando en esta hora a tu corazón y a tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Levanta, fortalece, habla. Quizás tú te estabas ahí fortaleciendo y Dios ha traído una palabra a través de este siervo a tu vida y a tu corazón. No te preocupes, que Dios hará las conexiones que tenga que hacer y te dará las fuerzas. Aunque estés cansado, aunque estés agotado, Él te va a dar las fuerzas para que te levantes. Y el Señor te va a devolver, porque le va a dar la orden al enemigo que te devuelva lo que te quitó con intereses. Te va a dar más de lo que el enemigo te quitó. Padre, gracias en esta hora por cada vida, por cada hermano, por cada persona que va a escuchar este devocional. Háblame, Señor. Y yo creo que en esta hora de la mañana tú has hablado, Señor, porque yo simplemente he sido el instrumento que tú has utilizado para hablar. Bendice, trae respuesta, consuela. Consuela, cierra tus ojos ahí, levanta tus manos y deja que la presencia de Dios llene tu vida y llene tu corazón. El fuego del Espíritu de Dios te va a mover y Dios va a traer dirección y Dios va a traer la respuesta a tu corazón. Espíritu Santo, habla en esta hora de la mañana. Habla y trae la respuesta que cada uno necesita en esta hora de la mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es grande y para siempre es su misericordia. Para mí es un gozo poder compartir esta palabra contigo, con cada uno de los que están allá del otro lado, por este medio que Dios nos ha dado. Me gozo poder estar ahí. Gracias por los que están ahí, escuchando hasta el final. Gracias, que el Señor les bendiga. Saludo nuevamente a cada hermano de Iglesia Espada Cortante, Pastor Germán, su esposa, a los servidores, a esos hombres y mujeres esforzadas del Señor, a cada uno de los miembros de Iglesia Espada Cortante, damas, caballeros, jóvenes. Pronto todo esto va a terminar y volveremos a estar ya no virtual, sino físicamente en coinonía, nuevamente en la casa del Señor. Es un gozo, así que me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo ahí para mis hermanos que siempre me están viendo. Mi hermana Rocío, mi hermana Ana María, mi hermano Manuel, mi hermana Ana. Gracias por la vida de mi papá, por la vida de mi mamá. Dios les bendiga. Saludo nuevamente a la hermana Teresa. Dios te bendiga, Pastora Teresa. Saluda a tu congregación, a cada uno de los miembros, a Lina, a Pedro, a los nietos, a tu esposo, a la pastora Rocío. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta otra oportunidad. Si Dios te habló, deja tu comentario. Espero que Dios te haya hablado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos volvemos a ver en el día de mañana. Y oramos al Señor para que traiga una palabra y pueda edificar nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor contigo. Dios te bendiga.